Hola, buenas noches. Ahí, bienvenido. Hoy estamos en la... No, ahí te fuiste, Juan. Esto, Ahí ¿me estás. ves? Sí, Bueno, bienvenido. Hoy gracias, estamos en Marcelo. la charla con el escribano Juan de Dios Troisi, escribano en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dame un Gracias, Marcelo. segundito que algunos están pidiendo el link del vivo. Ahí lo pasé. Bueno, bienvenido. Ahí los chicos se están conectando. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación Empezamos. y saludo a todos tus alumnos y todos los que se están uniendo a esta charla. Ahí tenemos a Ana Cristina, José Gil, Eduardo Torre, Mabel, Silvia Lin Swain, una seguidora mía de siempre. Saludo Silvia, saludo a Mabel, a Eduardo, a José. Ahí está Alicia Fretes, hay más gente, Paola, Morrison, todos se van sumando. Bueno, Mucha saludos a todos. expectativa por la charla. Ahí pone fuerza Eduardo Torre. Bueno, hoy Bueno, Marcelo, lo que nos junta a esta charla es tratar de hablar e interiorizarnos. Son dos charlas, hoy y el jueves que viene a las 20 horas también, en donde vamos a hablar hoy del tema de títulos perfectos y todo lo que necesitamos como corredores inmobiliarios tener en cuenta para poder llegar a la escritura sin dolores de cabeza. Pero exacto. cuando nosotros captamos la propiedad y armamos la ficha, ¿qué debemos de fijarnos que debe tener la propiedad? Ujú. Y después, porque ayer se armó una polémica, vamos a hablar de eso. Y en la próxima clase vamos a hablar un poco, hoy vamos a hablar de las propiedades que tienen título y la próxima de aquellas propiedades que no tienen título. O sea que se generan a través de sesiones de derechos, de sesiones de posesión, sesiones de derechos hereditarios, posesorios, derechos de boleto, bueno, todo ese mercado que en provincia de Buenos Aires hay mucho. En Capital, gracias a Bueno, Dios, no tanto. Hay algo con obra nueva, pero no tanto. exactamente. Sí, la idea es Entonces, ver todo eso que vos decís, Marce, y un que pantallazo tampoco para que vayan a sí. rendir el examen al colegio de Hay escribanos, que- ¿no? Sí, y la primera aclaración que hago es que esta es una charla en la que voy a hablar en un lenguaje liso y llano para que todo el mundo se entienda, ¿sí? No es un lenguaje técnico como uno haría en una charla a lo mejor en un congreso notarial bueno, o de derecho. La idea es que se vayan con una noción clara, ¿no? Perfecto, Para perfecto. llevar al llano también a tu cliente que te va a hacer preguntas, ¿no? Por Entonces, eso sos uno de los esto, invitados preferidos del canal. bueno. Tus videos Bueno, son los más vistos. gracias. Y obvio, si algún abogado, colega escribano ve esto, va a decir lo que está diciendo, y sí, sí, lo hablo así porque mi idea es que llegue y que se entienda. Y después, cuando Perfecto. nos juntamos, los que estudiamos un poco más y nos especializamos, hablaremos un poco más técnico y puntual, ¿no? Pero bueno, ahora no. Y bueno, ustedes como futuros martilleros van a interactuar. Obviamente van a tener el cliente, el que le da la propiedad, el que les pide la búsqueda de la propiedad, hablarán con otros colegas y en un momento, cuando todo va bien, van a tratar con el escribano, ¿no? Entonces, primero es muy chiquito, pero ¿qué es el escribano? ¿A quién tenés enfrente? Y bueno, enfrente tenés a un profesional del derecho, que es un abogado que concursó, y hablo de la ciudad de Buenos Aires, para poder obtener o la titularidad de un registro notarial o ser adscripto que le permite trabajar con un titular. El título no se hereda, hay que estudiar, hay un número cerrado de registros y por concurso, que en Ciudad de Buenos Aires tenemos dos por año, podemos acceder.
Entonces, a esa es a la persona que tenés enfrente. ¿Y qué hace este escribano? Bueno, a nosotros el Estado nos delega la potestad de dar fe pública. Se entiende que hay determinados contratos importantes que tienen que tener una robustez de estar como blindados por la fe pública para que nadie los pueda discutir. Ergo, yo tengo el título de mi casa, la escritura, y nadie me lo puede venir a discutir, decir, no, eso es mentira, eso no es así, en realidad, no. ¿Por qué? Porque un escribano, al autorizar la escritura, al firmar, dio fe pública de un montón de cosas y es lo que hace que vos tengas un título perfecto y que vos duermas tranquilo. No conozco a nadie que teniendo un título de propiedad, que tenga su casa a través de un título de propiedad, haya tenido alguna vez un problema. Ahora, si con derechos posesorios, si con cesión, con lo que no es escritura, ¿no? Pero bueno, nosotros damos fe pública. Ese es un mínimo pantallazo. Y lo último, que son un concepto que muchas veces da confusión, las reglamentaciones de los escribanos son provinciales, locales. Cuando se creó Claro. la República, Sí, como la las de los provincias, martilleros. La de los claro, corredores, sí, también. a los corredores. ¿Qué pasa? Cuando las provincias se unieron para que nazca la Argentina, hubo determinadas cosas que le delegaron a la nación y otras que se reservaron. Bueno, esta fue una facultad que se El reservaron. pacto de San Nicolás. Exacto. Entonces, cada provincia regula su función notarial. Por eso los escribanos de provincia tenemos, perdón, de Ciudad de Buenos Aires tenemos nuestra ley local que nos regula y así cada provincia. Esto para saber por qué las fojas a veces no son iguales, por qué a veces tenemos algún de otro requisito distinto, aunque el fondo sí que el Código Civil y Comercial es común para todos. Y lo siguiente es que yo siendo escribano en la Ciudad de Buenos Aires, puedo dar fe pública en el ámbito de la competencia, de una triple competencia. En función de la materia, yo puedo dar fe pública en lo que la ley me habilita. Yo, por ejemplo, no puedo dar fe pública en un casamiento. La ley no me habilitó a casar gente. Que si el oficial público del registro está habilitado, reúne la voluntad de dos personas que se quieren unir en matrimonio y pueden. En otros países lo hacen, acá no lo tenemos. Entonces, yo doy fe pública en lo que puedo y obviamente una de las principales cosas son las transacciones sobre inmuebles. Después puedo dar fe pública donde ni yo ni mis parientes cercanos estemos personalmente involucrados. Yo no le puedo hacer una escritura a mi hija, a mi esposa o a mi papá, no puedo. Y lo otro es el ámbito de la competencia territorial. Yo puedo dar fe pública siempre y cuando yo esté en la Ciudad de Buenos Aires y recoja las voluntades de gente que esté en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿yo puedo escriturar inmuebles de provincia? Sí. Lo que lo voy a hacer es que la escritura va a estar tomada, las firmas, confeccionada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se reúnen en mi Vos no podés escribanía. cruzar la General Paz. Lo que Los yo no puedo clientes cruzar, sí. los clientes sí. Podés Y una hacer vez una que escritura en Salta. yo he hecho escrituras de un montón de provincias en las cuales a las que no he estado ahí, No, pero no, sí que hago. Y después, obviamente, mando a escribir. Y viceversa, una escritura en una provincia hace una escritura de Cava, está en La Plata, la hace y después la mandará a escribir. Pero no hay incompatibilidad porque a veces te dicen, no, para comprar un inmueble de provincia necesito una escritura de provincia. No, la verdad es que no. no. Bueno, Ahora, eso es... Sí, te sí, hago Maxi. ahí veo que hay mucha gente conectada, pero no veo like. Necesito a todos que den like porque eso hace que el algoritmo de YouTube le avise a los otros chicos que ya estamos en la charla. Así que le pido a todos like, den Likes. un like. Hay más Em, de 40 personas ya. Un montón. Bueno, saludos para Sí. todos. Espero que sea interesante y obviamente que vayan haciendo sus consultas que vos me vas a decir. Así que, Lo, bueno, sí, lo Maxi. primero que te voy a preguntar que nace, que nos expliques un poco qué se entiende por protocolo. Porque uno Bueno, ve que todas las escrituras parece que esa lee es lo una, esa es, mismo. esa es una noción básica, muy importante que tienen que conocer. El protocolo es la matriz que el Estado nos provee a nosotros, en donde nosotros vamos a redactar las escrituras y tomar las firmas. Ese es protocolo, la matriz. El protocolo está integrado por las fojas, la documentación que se agrega, bueno, los índices. Y ese protocolo está en hojas sueltas
Nosotros al siguiente año lo encuadernamos, queda en tomos de hasta 20 centímetros, y por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos 5 años y a los 5 años se lo entregamos al archivo de protocolos notariales. Nunca sale de la escribanía la escritura matriz, el protocolo. ¿Qué es lo que sale? Lo que se llama técnicamente traslado, que es lo que coloquialmente todo el mundo escucha como el testimonio de la escritura. Testimonio o primer O copia copia, son sí. sinónimos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eso mismo que redactamos en el protocolo, que es una hoja en cava roja, Sí. y la gente firmó, entonces firmó Marcelo y firmó María, y después yo. Entonces, después ese mismo texto lo paso a otra foja que se llama actuación notarial, es verde, y está transcrito lo mismo. Y al final pongo, sigue la firma de Marcelo, sigue la firma de María, está mi firma y sello, concuerda con su escritura que pasó ante mí. Entonces yo le digo a todos los que van a recibir eso que eso es igual a lo que tengo en el protocolo, pero no es el protocolo. Y eso yo lo mando a inscribir en el registro y se lo entrego al comprador. ¿Por qué es importante esto? Porque si se pierde la primer copia, el primer testimonio que tiene el cliente, puede venir y me decir, escribano, necesito una segunda copia. Ningún problema, lo sacamos. Necesito una tercera copia, no hay problema. Pasaron 70 años, necesito una copia, tus herederos la van a tener. Y la van a tener en un plazo, el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que reúne todas las escrituras del año 1901 en adelante, y las anteriores están, pero están en el Archivo General de la Nación como documento histórico, el archivo te va a dar las escrituras en trámite urgente en 48 horas y en un trámite simple en 8 días hábiles. Con lo cual, y tenés gente que viene a vender lo que compró su abuelo o su bisabuelo, por tracto abreviado, obviamente, que perdieron las escrituras y las tenemos, están. Hay que hacer una nota, se solicita, se manda a escribir, perdón, sale el segundo testimonio y lo mandamos a inscribir. Ahí te Entonces, hago, sí, ahí te hago esta referencia. Nosotros podemos dividir a grandes rasgos las propiedades en fincas y en PH. Porque está esta conversación de que se perdió el reglamento de copropiedad. o no Y como existe, te digo, dicen. no existe. Somos Es tres un pH de vecinos solo 2 o 3 unidades, reglamento, no, no existe. Sí o sí tiene que existir. Y lo y vamos a es, encontrar. y lo vamos a encontrar. No hay problema, ¿por qué? Porque cuando a mí me viene el tip, porque si fuese un edificio en altura de 8, 6, 10 pisos, siempre algún vecino lo tiene, o en definitiva el administrador. El problema, que no es un problema, son los pHs de 2, 3, 4 unidades, que es a lo largo más que a lo alto, divididos por propiedad horizontal, entonces está la unidad 1, la 2, la 3 y la 4. Y eso sí, están a lo mejor hace 50 años y nadie tiene la copia, se perdió, nadie tiene nada. Y me dicen eso, no, no hay reglamento. Sí que lo hay. La forma más simple cuando ves una escritura es simplemente dos palabritas. Cuando dice se vende la unidad funcional, eso significa que es propiedad horizontal. Y después al final, donde está En el la sello del matrícula del título, sello, sí, la en la barra. matrícula. La matrícula de las casas es un número. Y la matrícula de todo lo que es propiedad horizontal es un número con una barra y otro número más. Entonces, si es barra uno quiere decir en la unidad uno barra 2 la 2. ¿Y qué hacemos los escribanos cuando nadie encuentra el reglamento? Pedimos un informe de dominio al registro por el barra cero. Entonces ahí el registro nos informa, digamos, nos saca un informe de dominio por el lote donde se hizo el edificio y tenemos los datos de la escritura del reglamento y ahí ya simplemente es pedirle ya teniendo los datos, le pedimos al archivo de protocolos que nos dé un segundo testimonio Bueno, y lo mandamos a escribir. el caso es así. Siendo unidad funcional, como siempre existe escritura, también siempre va a existir un plano de subdivisión. Habrá que ir a catastro y pedirlo. Ahora en las fincas, el protocolo repite, fulano dice que le vende a Mengano un lote de terreno con todo lo plantado, clavado y adherido a él. Y no dice que arriba del lote hay una casa, un chalet de 3 dormitorios, pileta, quincho, eso no dice nada. Ujú. Entonces viene la discusión. Eh,
es requisito primero vamos a hablar de Capital Federal. En Capital vos para hacer la venta de un lote, una casa sobre lote propio, pongamos una casa en el barrio de Devoto. Ujú. Voy a transferir la casa, ¿vos necesitas el plano para la venta? No, el requisito sine qua non es la escritura. El plano no es requisito, no es obligatorio, eh, pero sí que hace 2 años que Ciudad de Buenos Aires impuso como requisito la constitución de estado parcelario. Sí, Entonces, va a tener que ir un agrimensor, va a medir, va a ver los metros construidos y lo va a informar a Catastro y Catastro lo va a comparar con lo que ellos tienen. Y entonces ahí exactamente. surgirán si hay metros de más. ¿Y qué pasa? Si la diferencia es hasta un 5%, no pasa nada, se adquiere, digamos. Si la diferencia es mayor, es un excedente fiscal y vos tendrías que hacer a través de un procedimiento administrativo una compra a la ciudad de Buenos Aires de esos metros. Vamos a decir que la escritura tiene 300 metros. Si va el agrimensor mide 340. Bueno, esos 40 se los tenés que comprar a la ciudad de Y Buenos bueno, Aires. de 300 claro, el 5% son 15 metros, Sí, trescientos bueno, veinte sí. sí, Es raro porque las diferencias a lo mejor son mínimas porque los datos de catastro son de hace 6 décadas, del 1960, y hubo de hecho, o los métodos de medición de aquel momento, o las construcciones que fueron haciendo, puede que haya alguna diferencia de uno o sí, dos pero metros. 5% es mucho. Es raro, yo nunca lo vi, pero bueno, la reglamentación te dice eso. Si alguien tiene más, Ahora, bueno, es un excedente fiscal. ahora la pregunta es en provincia de Buenos Aires. En provincia Y de Buenos Aires sí. tenés el agrimensor, pero hay algo que está pasando en algunos municipios, por ejemplo, yo sé el de Cañuelas, que te dicen lo siguiente: cuando el escribano pide el libre deuda al municipal, si debe plano, porque ellos ahora cruzan la información con los metros declarados en ARBA, Ujú. si debe en plano, no libera la municipalidad ese certificado. Sí. Le informa al escribano que hay una Hay multa en obras particulares. sí, el tema es claro, va a depender de los municipios. Tradicionalmente, ¿qué pasaba? Primero que vos, el estado parcelario de provincia, vamos a decir, lo pide ARBA. Sí, Y que es el ARBA, gobierno, que es el gobierno y provincial. el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires, en cuanto el agrimensor lo ingresó, que hoy es, dirá prácticamente todos online, ahí ARBA ya se dio cuenta y va a dar cuenta si hay una diferencia, si va a cobrar algo o no. Y cuando vos, como escribano, metés el certificado a las distintas municipalidades, siempre nos pidieron que adjuntemos el estado parcelario porque ellos también se quieren enterar. No acceden a la información que tiene ARBA, sino que vos, al meter el Ah, certificado, lo adjuntas y comparan. Entonces, si había alguna diferencia por algo construido, no sé, un quincho, una habitación más, te cobraban una multa, un derecho de construcción y ya está. Pero hace un tiempo los municipios, me pasó con Luján, me pasó con San Martín, con Pilar, cuando te detectan algo, también Villa Gesell, no solo te dicen pague derecho de construcción, te intiman a que actualices plano. sí. Te En Cañuelas te intiman, intiman a que, ¿sí? aunque sea, presentes la actualización. Y Después que hasta te lo termina, dicen. Me pasó con San Martín hace un mes, que ya notifican al propietario, o sea, aunque la venta se caiga, ellos ya te dicen, tiene 30 días para actualizar plano. Y ahí, bueno, es algo que hay que saber manejar porque obviamente la actualización del plano va a llevar un tiempo y un costo que lo tiene que asumir el que vende, porque el que vende tiene la obligación de entregar todo perfecto, digamos. Y como si hubiese alguna deuda hay que pagarla y demás, y eso también es una falta, por así decir, porque en su momento construyó este quincho y no lo declaró, entonces le corresponde. Y ahí hay que ver, bueno, cómo se manejan. Lo importante es que no se caiga la operación, ¿no? Que obviamente el que quiere vender, el que compra también, está interesado, entonces, bueno, ahí
lo que uno trata de que se firme un convenio entre las partes para cómo se afronta ese costo, ¿no? Por parte de la parte vendedora. Pero bueno, cada vez está pasando más esto en las municipalidades que te intiman a que actualices todo. Perfecto. Ahí me das pie Entonces, a la sí, siguiente pregunta. Viste que nosotros tenemos derecho romano, los romanos trabajan con ficciones, y el momento exacto en donde la propiedad pasa de Juan a Pedro es cuando Juan terminó de contar la plata y Pedro recibe la llave y firma la escritura, ¿no es sí, cierto? En ese sí. instante que la Se propiedad pasa de necesita, uno al otro, los sí, gastos que se generan, porque hay gastos por vender y gastos por comprar. claro. Son, vamos a decir, del costo total no es una división mitad y mitad. No, hay gastos totalmente distintos, hay situaciones tributarias totalmente distintas, con lo cual a mí particularmente nunca me gustó, desde que soy escribano, nunca a alguien le dije un 3%, un 5% de No, gastos de tu escritura. Cada escritura es un mundo distinto y vos la tenés que eh, analizar y fijarte. Por ejemplo, si el que vende tiene tres tractos abreviados, porque la casa la compró el abuelo, se murió, sucesión, sucesión de la abuela, se murió, padre, sucesión del padre. Todo eso sin inscribir y va a tener unos honorarios y gastos distintos a que si eso no ocurre. Si el que vende en su momento estaba litio y el litio está derogado, pero a lo mejor el que vende le toca pagar impuesto a las ganancias. Eh, Hay que ver que el que compra, si está o no está exento de sellos, que beneficia al que vende, por supuesto, además que al que compra. Por eso cada escritura tiene sus particularidades. Pero sí cómo dividimos, porque siempre cuando se pone según usos y costumbres, los gastos serán sí, afrontados según usos y según costumbres. usos Bueno, y... ¿cómo son esos usos y costumbres? Todo gasto que se genera hasta llegar a la escritura lo paga el que vende. Que eso es, los certificados. De hecho, ya lo dice el Código Civil y Comercial, salvo un poco una duda, los gastos de estudio de título, el estudiar las escrituras, este estudio que hacemos de los últimos 20 años de las escrituras, para demostrar la bondad del título, que el título es perfecto, lo paga el vendedor, porque se le obligó a demostrar que su propiedad está perfecta. El diligenciamiento, el hacer todo eso, el mandar a inscribir la escritura a las distintas reparticiones, lo paga el que vende. Los certificados al registro de la propiedad, los certificados de libre deuda de la Municipalidad de Buenos Aires o de las de provincia, todo eso lo paga el que vende. Si hubiera que hacer una mensura, también el agrimensor lo La paga el mensura, que eso vendedor. también hoy está en el código, lo paga el que vende. Llego a la escritura, desde que empiezo a imprimir la escritura, ya en adelante le corresponde al que compra. Las fojas, esas fojas, que obviamente las provee el colegio, lo paga el que compra. El aporte notarial de la escritura lo paga el que compra. El honorario del escribano lo paga el que compra. Los gastos de inscripción en el registro los paga el que compra. Por eso, digamos que ese es el límite, ¿no? Los gastos pre-escritura, el que vende. Los gastos post-escritura, el que compra. Que por supuesto que eso se puede pactar en contrario. Yo puedo tener una reserva donde digo todos los gastos los paga el que compra, el que vende. Y si las partes lo firman, obviamente ya después hay que atenerse a eso. Entonces, ojo cuando pongan una propiedad a la venta, que esto quede bien claro para que después nadie se lleve una sorpresa. O a veces está puesto, el que compra paga todo y aparece un tracto abreviado. Y el que compra dice, yo no tengo la culpa de que yo que reservé la propiedad, que sabía que esto estaba a nombre de su bisabuelo y que tengo 8 sucesiones. Igual eso nace de una negociación. En principio son usos y costumbres. Si Ujú. paga el precio de publicación es uso y costumbre. Sí, Cuando sí, se sí, hace sí. cargo El, es el- el porque está pagando principio, menos precio. el Sigue siendo principio, una el cuestión de plata. principio, el principio es que es usos y costumbres. Yo digo por si pactan algo al contrario, Eh, cuidado. Como otra cosa que es como una pavada, pero les recomiendo, háblenlo el día uno con las dos partes de la escritura. El principio, si nada se dice, es que la propiedad se entrega, la posesión se entrega
en el momento de la escritura. Y a veces tenés vendedores que dicen, bueno, pero yo necesito una semana sí o sí. Y a veces el comprador no tiene problema porque tiene su propiedad o vive con, no sé, los padres, un pariente, y dice, sí, no tengo problema. Se entrega la posesión ese día, pero el comprador, como ya actual dueño, le hace un comodato, un préstamo. Te presto la casa una semana. Genial, se firma ese contrato y no hay problema. Pero el problema es cuando no se traslada eso, que son requerimientos de las partes, que uno dice necesito una semana y el otro dice me estoy dejando el alquiler y no tengo dónde irme, y ahí es un lío. Entonces, No, no, hay que eso, negociarlo, hay que negociarlo. Es más, el día yo he uno, tenido casos que en el comodato, el que se queda, el vendedor que se queda, deja una parte de, qué sé yo, 2.000, 3.000 dólares a sí, cuenta sí, como garantía de que en una semana se va. sí, 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 pero eso, creo que lo principal en esto, y vos lo ves cuando llega a la escritura, es el diálogo y el que de antemano todo esté claro. Como el lugar de escritura, o sea, que todos ya sepan cuando están entrando al negocio cómo va a ser, qué tiempo tenemos para escriturar, qué gastos voy a tener, los pago todo yo, cada uno paga su parte, cuándo entregamos la posesión. ¿Hay Bueno, preguntas? yo Sí. digo, cuanto más claro quede todo, mejor, ¿viste? Para evitar después conflictos a futuro, al momento de estar llegando a la escritura, que la gente, por supuesto, son momentos de nervios por todo lo que implica y bueno, lo mejor es no agregar más conflictos o más nervios con cosas que ya tendría que haber estado hablado de entrada, ¿no? Pero bueno, Bueno, yendo a como hablamos, impuestos, sí, yendo a impuestos. ITI no está más. ITI no está más, ITI se derogó el año pasado, no se paga más. Entonces, bueno, hablamos de impuestos y hablemos un poco del impuesto que paga y que vende. El que vende hoy tiene, digamos, Al tres momento de opciones. escritura, claro, al momento de escritura no, porque si ponerle quien le haya comprado después del 1 de enero del 18. Claro, el que vende tenemos que distinguir. Primero, si vende una sociedad, paga impuesto a las ganancias. Sí. Yo como escribano tengo el 3%, a cuenta de lo que después el ejercicio fiscal le dé. Son los menos casos, pero bueno, puede ser. Y hay una excepción también a eso, que es las personas físicas que compran una casa, afectan a propiedad horizontal y venden. Compraste una casa, hiciste un PH de 3 departamentos y lo vendés. Esa venta paga impuesto a las ganancias aunque seas una persona física, ¿sí? No una sociedad. No, generalmente el que construye es una sociedad. Pero a veces te pasa con gente que hace esto, que compra una casa, divide, hace 2 departamentos y vende. Bueno, esa está grabada por impuesto a las ganancias. Y después la persona física. Si compró el inmueble antes del 18 no paga nada, porque le tocaba al ITI y el ITI se derogó. Si compró el inmueble del 18 en adelante, le toca o está grabada la venta por el impuesto a las ganancias cedulares, y ese es un impuesto que el escribano no va a retener. La persona al siguiente año lo va a tener que declarar esta venta en su declaración jurada y ahí verá si le toca pagar o no. ¿Qué es ganancias cedulares? Precio de venta descontado el costo. Precio de venta, vamos a decir, 100.000 dólares a un dólar de 1.000, vamos a redondear, 100 millones de pesos. Compró en el 18 y vos decís, che, pero la escritura me dice 3 millones de pesos y vendí en 100. En realidad, a la escritura de compra se le ajusta por inflación, entonces de 3 millones se te va, no sé, a 80 y pico, más los gastos, a lo mejor reformaste y tenés una factura de un arquitecto que te cobró 10 millones, sube tu costo, todo lo que vos puedas justificar que gastaste en esa propiedad, te Sí, va a sí, subir tu sí. costo. Y sobre la diferencia pagas el 15%. Eso es Eso ya es ganancia problema del celular. contador. Eso es lo Eso que paga el vendedor. Sí. y Aunque ahí, para que hay algunas preguntas. ¿Hay hay alguna reemplazo, pregunta? así como con el ITI. El escribano de Sí. la España Árabe de París, sí. María Pía. María Pía nos pregunta, sí.
un saludo para el escribano. Ah, María Pía te manda saludos. De la escribanía Canales. Bien. María Pía. Sí, sí, sí. Mándale salud. Saludos para María Pía. No sé si Después, ¿a qué valor se compra en Cava? No sé qué estamos. ¿quién es el que envió ese mensaje? Doctor José Gil. José, no entiendo cómo a qué valor se compra en Cava. No entiendo la pregunta, La repetí. aplicación de esta norma. ¿Está en aplicación esta norma? No entiendo. No entiendo la pregunta. Después, dice, el Ah, están preguntando algo de ¿cómo se llama del agrimensor en capital. agrimensor. ¿Es solamente para Sí, terrenos, PHs? sí. El agrimensor en capital es lo vigente, hoy, digo, no sé si después cambiará, pero lo vigente hoy es que es solamente obligatorio para todas las casas, digamos, Y las todas fincas. las fincas, pero todo lo que sea propiedad horizontal, no, ahí no es obligatorio. O sea, cuando vos tenés una unidad funcional en un Aunque departamento, que sea un sea pH en viejo. edificio o en Aunque sea un PH, pH viejo, no. no es obligatorio por ahora. En su momento Bien. es cierto que el gobierno de la ciudad lo quería instaurar, pero Sí, quedó son caras solo las para agrimensuras fincas, en para ciudad, son casas. caras. Sí, en su momento no sé los costos, sé que la gente Sí. inicialmente decían que estaban caras, yo no sé si después eso bajaron los valores. Eh, creería que sí, que hubo algo de eso porque a lo mejor de entrada no habría tantos agrimensores en Cava, porque como no se hacía había pocos y después me parece que muchos de provincias se matricularon en Cava, había más profesionales y bueno, por lo menos lo que me han dicho, por eso bajó un poco, pero Bien. sí, de entrada A ver, la gente se Consulta, quejaba ya mucho. está Eduardo Torre pregunta. a ver, acá hay una consulta de Eduardo. ¿Ya está Ujú. determinado o cuándo será que se pide el estado parcelario a los departamentos OPH? No, acaba de decir el escribano que el departamento IPH todavía no se pide estado parcelario. Por ahora No se no. pide. Vanessa pregunta, si compra una empresa, ¿paga impuestos a la ganancia? Si el comprador es una SRL o una empresa, una sociedad, ¿paga impuesto a las No, ganancias? No, no. solo el vendedor, Impuesto paga el que vende. el que vende. El que vende. Cuando vende una sociedad, lo que tiene la opción, que eso lo tiene que hablar con su contador, de solicitar un certificado de no retención por reemplazo de bien de uso. Quiere decir, tengo un galpón y ahí tenía, no sé, camiones. Lo vendo y con esa plata voy a comprar otro camión, una oficina en la cual voy a poner, no sé, operarios. Bueno, le dice a la FIP, mira, no me retengas ganancias porque yo con esta plata voy a reinvertir en mi empresa. Ahí, ¿Sí? Pero bueno, pero en principio, seguro que el que compra no paga impuesto a las ganancias. está Nadie. bien. Me das pie a la segunda pregunta. Vamos con el tema de nosotros cuando tenemos que autorizar, saber quién es el titular. Vamos a suponer que leemos la Ujú. escritura y dice que el titular es Juan González. Fácil. Sí, Vamos a suponer que dice Juan González casado en primeras nupcias. Voy a necesitar la firma de Juan González y la nupcia y su cónyuge. sí. Y su Bueno, cónyuge. ahora, Sí, si el propietario es los hermanos González SRL, no hay asentimiento alguno. Claro. Cuando una sociedad tiene un inmueble a su nombre, obviamente el inmueble no pertenece a los socios de esa sociedad, le pertenece a la sociedad. Cuando vos haces un estatuto de una sociedad, creaste una persona nueva, claro. distinta a la conjunción de sus socios originales, que después se puede vender, puede pasar todo. Acá hay una pregunta, ahora la Mientras la hacemos. sociedad Cerrar. esté, Sí, sí, mientras la sociedad esté activa, o sea, no se haya liquidado, y para liquidarse una de las cosas que tendría que hacer es vender ese bien o hacer algo con ese bien,
no importa la muerte de los socios, no importa nada. El bien es de la sociedad, ¿sí? Y chiquito, asentimiento conyugal, que es algo que yo le diría también, analicen ese tema. Cada vez que alguien compró algo siendo casado, para vender, asentimiento del cónyuge. Si se murió el cónyuge, la casa está a nombre de María. Solo María compró casada con Pedro. Murió Pedro, va a sucesión toda la casa. Vamos a decir que la casa estaba 50 a nombre de Pedro y 50 a nombre de María. Cualquiera de los dos que muera, todo entra en sucesión. No es que si murió Pedro, María puede vender sus 50. Cada vez que alguien casado compra una propiedad y su cónyuge fallece, si fallece él, Sí, obviamente no hay duda porque no puede formar la escritura. Pero el otro tiene que hacer la sucesión sí o sí. Y con los bienes propios, ¿qué es propio? Lo que compré antes de estar casado, lo que recibí por herencia, legado o donación, todo lo que me vino a título gratuito. Eso, en principio, no necesito que mi cónyuge firme, salvo excepción, pero que es importante, que ese inmueble, aunque sea bien propio, sea sede de la vivienda, donde vive la familia. En ese caso, asentimiento sí o sí. sí, sí. Sí, Marce, Hay tenías una pregunta. pregunta. Esa era así. Déjame terminar la pregunta. Si compra una empresa, paga impuesto a las ganancias, si la compró antes del Ya dijimos que no. 2018, el 3%. Para las, para las empresas, el ITI también se derogó. Eh, No. el que compra no paga impuestos, Ahí hay. habíamos dicho. Y El que compra no paga el impuestos. ITI se El derogó que para compra solo cualquier paga parte impuestos de del... sello. Para Claro, empresas, pregunta para No, empresas. sí. es que el ITI, nunca las sociedades pagaron ITI. Cada Nunca vez que las la sociedades sociedad le tocaba pagaron pagar, ITI. era ganancia. Claro, ITI, el sujeto pasivo, puesto ITI, personas eran las físicas y personas sucesiones físicas. indivisas. Claro, Sí, exacto. sí, sí, sí. Una sociedad jamás pudo haber pagado ITI. Pero la sociedad paga únicamente cuando vende, no cuando compra. Cuando vende. Cuando vende, Perfecto. exactamente. Y el esquilón Bueno, retiene un 3%. Después la sociedad va el siguiente año a hacer su declaración jurada del ejercicio fiscal 2025 y estará esta venta que hizo conmigo y determinadas cosas y ahí verá si ganó, perdió y cuánto le toca pagar. Es un 3% a cuenta. bueno, y para ir cerrando, decimos, nosotros tenemos que ver la escritura para ver quién nos autoriza. Vamos a hablar de un titular, persona física. Ah, de las personas jurídicas voy a necesitar el estatuto, quién es la persona que está autorizada, y muchas veces piden una reunión de socios, un acta Sí, en donde decidan vender el bien. sí, sí. Primero necesitas, como vos dijiste, el estatuto original. No sirve de fotocopia, no sirve de nada. Cuando a veces me preguntan a mí, más allá que está en el código, es como, digo, mire, señor, ¿usted con la fotocopia o con la copia certificada del pasaporte puede salir de Argentina o le piden el original? Original. Es un ejemplo burdo, pero aunque vos tengas una copia certificada, no tiene la misma validez que el original. Entonces, lo mismo que título de propiedad, la escritura, necesitamos el original, puede haber otra cosa. Entonces, estatuto, designación de autoridades. Hay distintas sociedades, sociedades anónimas, SRL, otros tipos societarios que tienen poco uso, pero en definitiva, la resolución de los socios que designaron qué tal le va a representar. A lo mejor está en el estatuto inicial, no necesito nada más, a lo mejor eso viene en una asamblea posterior. Bueno, los libros societarios donde conste eso. Y después, según el objeto social, bueno, eso es más de análisis del escribano, se necesita o no acta que la asamblea autorice la venta. ¿Sí? O como a veces si la sociedad va a comprar, un acta que autorice la compra de un inmueble también. Y después un tema importante que no quiero dejar pasar es cuando los vendedores son personas físicas y heredaron. Entonces, hay algo muy importante. Necesitamos, todo el mundo preguntar, ¿hay declaratoria de herederos? ¿Sí o no? Depende, lo que te digan. Pero ponele que te digan sí. Yo les diría, no se queden tranquilos con eso, con la respuesta sí, hay declaratoria.
Porque para hacer la venta por tracto abreviado, la declaratoria llegaste a la mitad del camino. Ahí Claro, hace falta llegar a la otra mitad de la orilla. el ¿Con famoso qué? Con auto la de orden de inscripción. inscripción. Sin eso no se va a poder vender. Y Y eso ahí hay que puede pagar demorar un tasa tiempo. de Entonces, justicia, pagar honorarios de abogados. sí, vamos a distinguir si querés cabo y provincia, pero ponele tasa de justicia en provincia sobre tasa de justicia, ITGB, conformidad de los honorarios del abogado en provincia, pago de los aportes. Son cosas que llevan su tiempo y no se queden Sí. con, bueno, tengo declaratoria de herederos. Porque la declaratoria, siempre cuando la gente me pregunta, ¿por qué? La declaratoria dice, murió María y le suceden sus hijos, Pedro y Luis, y su cónyuge Alberto. Nada más, no dice que tenía mayoría ni nada. Dice, murió tal, suceden tal. Sí, sí, declara. Después el abogado, es una declaratoria, después el abogado va a presentar, va a decir, mire, señor juez, vio que usted dijo que María murió y que lo sucedían sus hijos y su cónyuge. Bueno, María tenía este inmueble, le presenta la escritura, más otros requisitos, como decís vos, pago de tasa de justicia y demás, y le decir, le pido por favor que inscriba esa declaratoria de herederos sobre este bien particular que tenía María. Y entonces el juez dice, inscríbase la declaratoria de herederos de Fojastal respecto del bien, cito en calle Paraná 228, octavo Sí, sí, piso, sí, unidad sí. funcional 15. Y ahí nosotros estamos habilitados a hacer lo que se llama tracto abreviado. Sin eso no se puede. Y eso yo les diría, no esperen a tener, digamos, la venta cerrada para activar eso, porque se puede demorar. Eh, Ahí y, tengo una y a veces se pregunta, demora mucho. una consulta que una vez vos me hiciste y lo fijamos en la ley, porque algunos corredores inmobiliarios, con esto de que se va directamente a escritura, o sea, toman la reserva y dejan al cliente de patita en la escribanía y se desentienden. Pero es obligación del corredor pedir informe de dominio e inhibición. Y después viene la... Pero ¿por qué? Si igual lo va a pedir el escribano. Ahí explicamos cuál es esta ventaja. Esa respuesta es tan típica y siempre viene la misma respuesta de mi parte. Y distingamos un poquito en 2 minutos qué es un certificado y qué es un informe. Un informe es una foto. Te saco una foto. Hoy el dominio está así. El dueño es tal, no hay ningún gravamen, tal. En cambio, el certificado, que los únicos que podemos pedir somos los escribanos, congela esto. Si me están escuchando alguien de derecho registral y demás, es una Traba, bestialidad lo que estoy traba. diciendo. La Porque famosa traba la palabra matrícula, decís traba. eso cuando vas al examen para ser escribano y te dicen, bueno, vuelva a estudiar porque crea una reserva de prioridad indirecta, pero vamos a hablarlo coloquial, traba la matrícula y la congela por un tiempo y nada le va a poder entrar ni va a poder perjudicar al que va a comprar y que pidió. Vamos a decir que yo hoy 27 pido el certificado y escrituro el 5 de abril. El 4 quiere entrar un embargo por $1 millón. Yo como tengo ese congelamiento, porque hoy pedí el certificado y durante 15 días lo tengo bloqueado, no va a poder entrar. Y el que compra, compra tranquilo. Por más que un día antes de haber firmado la escritura, fue alguien al registro a meter un embargo, ¿no? Entonces, eso es un certificado. Y justamente por estos plazos que dura, si yo soy de Cava y escrituro en Cava, dura 15 días corridos desde que lo pido. Y de hecho, el día que lo pido ya es el día 1. Esto es algo raro porque generalmente si yo pido algo, mañana es el día 1. Para esto se considera que la hora cero es el día 1. Con lo cual es lo último que pido, porque lo pido cuando ya estoy por escriturar, porque tiene poca vigencia. Lo pido hoy, que es jueves, me sale el miércoles, me queda nada para escriturar. Y entonces, ¿les parece llegar a ese momento donde ya pusimos Sí, fecha con de estudio de escritura, donde ya está título, todo todo. concordado? Habiendo hecho todo y resulta que te salta una inhibición, una hipoteca vigente, no sé qué, la gente se quiere matar. Entonces, mejor que en la etapa previa se pida un informe.
después, por supuesto, nosotros haremos el estudio de título y a lo mejor me puedes decir, bueno, entre el informe y el certificado final puede haber una variación. Sí, porque por supuesto puede dar, pero vos obraste bien. Vos cuando Claro, vos se lo hablas ofreciste al comprado, de tal vez buena que fe. refuerce y demás, mira, estaba perfecto. ¿Sí? No es lo mismo a decir, mira, aparte, el costo no es elevado. Los informes creo que están en 12 pesos, en 10.000 pesos en provincia. O sea, hay que pedirlos. Por favor, Sí. pídanlo para evitar estas cosas. Una vez me pasó, una clienta era muy chiquita, compré una clienta mía una propiedad y le pido a la inmobiliaria los informes. Me dice que no, que ella acompañó al vendedor actual el momento que compró, 10 años atrás, y que ella sabe que está perfecto. Bueno, yo insistí. Entonces lo pide y en un momento, bueno, lo pido un poco enojada y un día me dice, se lo mando, escribano. Bueno, abro el mail y sí, me lo había mandado, pero no lo había leído. Tenía una hipoteca vigente del Banco Nación. Y no se podía escriturar si no cancelábamos la hipoteca. Y lo llamo y le digo, pero ¿usted se lo mandé? Sí, pero ¿lo leyó? No. Hay una hipoteca. Le digo, ¿y usted me dijo que lo acompañó al cliente cuando compró hace 10 años? Uy, cierto que fue con crédito, no lo había cancelado. Bueno, imagínate, o sea, fue un Ahí lío. hay, Fue un lío Miriam, porque ¿alguna se pregunta? demoró todo. El Claro. cliente compró una propiedad soltero, pero estaba casado. La esposa tiene que firmar ¿Qué para pasa ver. cuando miente el casado? Él denuncia ser Bueno, soltero y está casado. a ver, si a mí eso es algo vamos a decirlo, voy a tratar de llevarlo al llano. Nosotros como escribanos recibimos declaraciones de las partes las cuales no podemos aseverar que realmente sea así. Por ejemplo, el estado civil. Me pueden Claro, él mentir. dice, Y sí. si me mienten, y si me mienten, la esposa, vamos a decir, que en algún momento se da cuenta, con una simple prueba en contrario, miente no mi escritura lo que yo digo que yo hago, sino miente la declaración que yo recibo. Entonces, por prueba en contrario, prueba que es así y puede ir a un juez y pedir la recalificación del bien como bien ganancial. ¿Cómo? Si la escritura es del 27 de marzo de 2025, hay una partida, que es un instrumento público, de matrimonio del año anterior, es fácil. Cuando se casó cuando compró estaba casado. Si va a vender y dijo que era soltero, seguramente a mí me va a volver a mentir, no me va a decir que se casó. Y con lo cual, lamentablemente, no haré nada. Y si este cónyuge se entera, con esta herramienta que te digo, pedirá lo que le corresponda. Y si Ahora la pregunta efectivamente me es, dice, no, mire, yo estaba ella casado, nada, repite, hago una rectificación. ahora ella ponele que reclama, porque están, Sí. es decir, no divorciados, separados de hecho, casados, legalmente casados, Ujú. pero no conviven. Ella se siente estafada, reclama. ¿Puede reclamar Sí. contra el tercero comprador de buena fe o reclama No, contra no, no. No, el que le compró, va a reclamar compró? a esa persona. El que compró, compró. Hay un artículo del código, un principio que dice, tercer adquirente, en realidad el código dice subadquirente, a título oneroso y de buena fe, está exento de cualquier acción de De cualquier... reivindicación sobre el bien que le quieran pedir. Por eso los escribanos hacemos el estudio de título y chequeamos todo, para dejar a salvo al tercero, que si después quiere aparecer alguien que en la cadena para atrás reclame algo, no afecta al comprador. Pues, porque si es a título oneroso, obviamente una venta, y de buena fe, ¿y qué es la buena fe? Primero es hacer el estudio de título, que ya lo dice el código con todas las luces. Dice, no hay buena fe si no hay estudio de título. Y la buena fe es una buena fe diligente, es hacer todo lo que está a tu alcance para darte cuenta que efectivamente todo es correcto. Si hiciste todo y aún así hubo algo que se te escapó, pero vos demostraste la buena fe, que hiciste todo, el tercero va a ser el comprador va a ser de buena fe. Te voy a dar un ejemplo. Viene una persona con un poder. El poder resulta que tiene 18 años y la persona dueña del inmueble eh, hoy sacó cuenta si tiene que tener 103 años. Estoy un ejemplo muy burdo. No, Bueno, no, a no, mí por no eso me lo toca veo muy nada bien. que yo tengo, como Certificado de escribano, tengo acceso a la supervivencia. base del No, no, yo hoy puedo entrar a la base del RENAPER, busco con tu DNI, pongo clic y a los 2 segundos tengo tu informe. Y si a mí ahí el RENAPER me dice
que tenés un aviso de fallecimiento, evidentemente no puede usar ese poder. Entonces, un juez, vamos a decir, si yo no lo pedí, me dice, ¿usted fue diligente, escribano? Y si yo no fui diligente, no hay buena fe. Ahora, yo hice el estudio de título, está todo perfecto, firmo a las 12 de mediodía y resulta que a las 10 de la mañana tuvo un accidente y se mató el vendedor. El poder estaba revocado tácitamente. Y a lo mejor el apoderado ni lo sabía. Bueno, ahí hay buena fe porque no hubo manera que yo pueda conocer esa circunstancia, ¿no? Bueno, son cosas muy puntuales, pero bueno, la buena fe, eso es que no nos revisamos tanto las Claro. escrituras y lo que pasó y cómo se transmitió y demás, para dejar al tercero tranquilo. Y Ahí en hay ese caso, preguntas. la cónyuge Claro, reclamará a su marido perfecto. o exmarido. Pero antes de ir a las preguntas, quiero, para cerrar, el último caso, la última hipótesis, que es todos los actos hechos por escritura pública se modifican, se rectifican por escritura pública. Sí, 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 Lo sí. común es que fulano sacó un crédito hipotecario en un banco o un crédito hipotecario esos de escribanía, pagó y dice, yo pagué todo y te muestra los recibos de recibí que pagó. O sea, no levantó la hipoteca. Ah, La no pagó, pero le- no la levantó. Sí, eso es un error muy común, lamentablemente, que si vos lo tenés con un banco, por así decir, que sacaste en el Banco Río del año 97 una hipoteca y hoy vas a vender y vos pagaste hasta la última cuota, pero nunca fuiste a hacer la cancelación, bueno, hoy digo Río, no me acuerdo de la cadena, porque todo banco después se fusionó con otro. Hoy te vendrá el Sí, Santander Río, continuador de ese banco, te viene el apoderado y te cancela. El problema lo tenés con los particulares, que tu papá sacó en el 90 y pico una hipoteca, se murió, hoy vas a vender por tracto, te sale esa hipoteca y resulta que no tenés. Y el señor ese no sabes dónde está, si está vivo o no, y posiblemente no vengas. Bueno, ese es un problema. Tenés que ver si el paso del tiempo, los efectos registrados de la hipoteca caducaban a los 20 años y ahora a los 35. Hay que ver si pasó ese tiempo y si no pasó ese tiempo, sí. no Ojo que queda otra que hay ir. una ley, hay un caso especial con el banco hipotecario. Las viejas del banco Sí, el Banco hipotecario, Hipotecario Nacional, las hipotecas, mira, yo justo en algún momento cuando fui a Cripto, trabajaba con el Banco Hipotecario y hice muchas cancelaciones de hipotecas. El Banco Hipotecario Nacional tenía una particularidad que por su estatuto, por su carta orgánica, perdón, las hipotecas a su favor no caducaban en el registro. Entonces vos podías tener una hipoteca de 1960, es decir, pasaron 60 años, está vigente. Hoy el registro, vos pedís la caducidad de esa hipoteca, te dice que no. Entonces hay que ir a buscar a los, bueno, obviamente el cliente tendrá que ir al banco, demostrar todo, con la demora que conlleva eso, y hoy viene el apoderado del Banco Hipotecario S.A., continuador del Banco Hipotecario Nacional, y te cancela la hipoteca. Y después perfecto. había Bueno, algo para la gente sí, más grande, solo chiquitito, que hay inmuebles que eran del Banco Hipotecario Nacional, que hizo muchísimas escrituras, que son inmuebles que tienen una cláusula de inembargabilidad, se llama, vos ves el título de la plancha de inscripción, con cláusula de inembargabilidad. Esa cláusula no la levanta el banco, no hace falta ir al banco, claro, para que no se preocupen, simplemente el vendedor, cuando vende, como levanta un bien de familia, levanta la cláusula de inembargabilidad, no necesitas al perfecto. banco. Ahora sí, vamos a las preguntas y ya cerramos la charla. La verdad que estuvo muy nutrida. En Dale, un pasó divorcio, volando. consulta, te leo Consulta. textual, A ver, consulta, en un divorcio y le compra su parte y le da un poder para vender, ¿qué hay que tener en cuenta? ahí está. Hay un divorcio, hay una separación, un cónyuge le compra la parte al otro y el otro le vende un poder de venta. O sea, no sé, el acuerdo en el abogado ha sido, bueno, me quedo con la casa yo, le paga tanto y el otro le firma un poder especial. ¿Qué hay que tener en Sí. cuenta y qué Bueno, a tenemos que ver, ver? siempre en cada caso hay que ver la particularidad, ¿no? Si tenés un acuerdo de divorcio y hay una. Porque vos puedes tener el divorcio y después hay que decirle al juez, bueno,
la sociedad conyugal tenía Hay que estos bienes y liquidarlo, sí. nos los vamos a repartir así. Eso es lo que hay que hacer. Y que ya el registro vaya a inscribirse el inmueble de La Valle para uno, el inmueble de Tucumán al otro. Y ahí cada uno después hace lo que quiere. Si vamos a decir que uno dice, bueno, me evito la inscripción y le firmo un poder al otro, lo puede hacer. El problema de los poderes es que si vos te morís, Claro. el otro no va a poder usar ese poder y va a Ah, entrar en tu sucesión. aprovecho para preguntarte del poder irrevocable que subsiste a la Ujú. muerte. Sí, Em, es una excepción. es una excepción. Tenés que tener el 100% del inmueble pago, ¿no? Y tiene que No hace tener falta el una 100%. fecha, una duración. Sí, en realidad es así. Cualquier poder es un acto unilateral. Yo te quiero dar un poder a vos y te digo, Marcia, acepta el trámite en mi nombre. No tengo que justificar, no tengo que hacer nada. Pero me entra dentro de las generales que si yo me muero o me incapacito, porque pierdo mi Eso. capacidad, digamos, vamos a decir, burdamente mental, vos ya no podrías usar ese poder. Y si lo usás es bajo tu responsabilidad, ¿no? Em, entonces, bueno, el código que ya venía de Vélez, y hoy, por suerte, Vélez, cuando digo Vélez es el Código Civil Sí, sí, original, original. 1871, y ya el Código Civil y Comercial de 2015 lo reguló mejor, más específicamente, y te dice, vos podés dar un poder y que tenga un doble efecto, uno u otro, o los dos, que es lo que hacemos los escribanos, que sea post-mortem e irrevocable. Post-mortem quiere decir, se muere el que dio el poder, no me afecta. Y no lo puedo revocar. Yo no, o sea, yo si tengo un poder irrevocable, no puedo ir 3 días después a un escribano y revocarlo. Claro. Si lo quisiera revocar, tendría que ir a un juez y demostrarle por qué. Pero este poder, que ya te digo, está a salvo de la muerte o de mi voluntad de revocarlo, tiene que ser por un tiempo determinado, por 10 años, por 20 años concretos, fechas concretas, y vamos a decir, para el cumplimiento, nosotros se vamos a decir de un negocio base. El código dice que haya un interés legítimo. Entonces, lo más común es que haya un boleto que es tu negocio base, tu interés legítimo, y para el cumplimiento de las obligaciones que surgen del boleto, yo te doy un pedido irrevocable y con efecto post-mortem. ¿Tiene que estar pago el 100%? No, puede ser que esté pago menos. Se puede haber pagado o no, entregado o no la posesión. Lo importante es que haya un negocio base. Obviamente ese negocio base, si tengo un boleto, va a tener que estar sellado y demás, pero es plenamente válido. Pero tiene que Ahí te reunir eso. O pregunto sea, no porque puede haber... hay una confusión. Cuando hablamos de sellado, no es que le ponen un sello al No, contrato, es que pagó impuesto de sellos. pagó impuesto de sellos. Perfecto. Exactamente. Y otra cosita más. Tiene que decir que es post-mortem, porque había un caso que me estaba preguntando una alumna que era irrevocable, pero no decía post-mortem. Sí, sí. Hoy el artículo 380 del Código Civil y Comercial tiene estas excepciones. Y entonces, el B es el efecto postmortem y el C es la irrevocabilidad. Entonces, tiene que estar otorgado con los efectos y alcances del inciso B y C, postmortem e irrevocabilidad, perdón. Si Perfecto. solo tiene una de las dos y te pasa lo otro, perdiste, Chao. digamos. Sí, Sí, chao. otra Eh, pregunta. Perdí el reglamento de copropiedad. ¿Cómo puedo conseguir una copia? Perdió el reglamento. Se ve que entró más tarde, no lo escuchó al principio. No nos El escuchó. original siempre está. El original ¿Reglamento siempre está. A ortográfico lo o mejor, holográfico es válido? Sí. Él tiene que un, sacar. Ahora vamos con la del testamento holográfico. Hay una pregunta del Persona, persona. Ah, el reglamento tiene que sacar un informe /00 que nos va a decir sí, quién es, quién es el escribano que hizo y pedirle al colegio de claro. escribanos una copia simple. Creo que tarda 24 o 48 horas, ¿no? Sí, si vos necesitas, o sea, vos necesitas La solo copia los simple. datos, te pedís una copia simple. Si ya necesitas mandarlo, inscribir, bueno, ya es No, no. un segundo testimonio. Que ese también sale rápido, sale más caro, pero ese, Pero tenés el que trámite ser urgente sale parte. en 48.
Creo que la copia simple la puede pedir cualquiera y el otro tenés que ser parte, te la Sí, tiene que pedir un siempre tenés escribano. que mostrar un interés legítimo al escribano que se lo pedís, pero bueno, si vos sos dueño o heredero del dueño, está el interés legítimo, no hay problema. Está bien. Ahora, También testamentos quería pregunta de preguntar. testamento Holográfico. holográfico. Sí, eso es Sí, sucesión, no es tanto hológrafo. El testamento notarial, hológrafo es el que redacta de puño y letra el testador. De principio a fin, de puño y letra. No puede estar impreso y yo solamente lo firmo. Y ahí doy mi voluntad. ¿Es válido? Sí, es válido. Va a haber después una pericia, pero tiene pero un eso, problema el testamento. a ver, eso es tema de sucesiones, es decir, el único que va a dar validez es el juez de la sucesión. No puede venir una persona a Sí, vos a la sí. escribanía y con la escritura del muerto y el testamento. A vos No, 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 no. no, no. Eso tiene Sí, que sí, sí o sí. sí abrir una sucesión. Tiene que abrir una sucesión y el juez tiene que dar por válido el testamento en cuanto a sus formas. Y hay que Y ver si no hay herederos legítimos. hay que ver la porción disponible que tenía esa persona, hay que ver si no hay un testamento posterior que revoca el anterior. Y lo que sí te digo, corto, pero que es importante, que el testamento al ser hológrafo, la parte lo hizo, vamos a decir, una persona grande, no tiene hijos, no se casó, tiene 5 sobrinos. Si uno es el que más se ocupó, que estas son las cosas que pasan en el día a día, bueno, le dejo por testamento, lo declaro, lo instituyo heredero universal. Lo firmó, lo dejó en un sobre, ahí en la mesita de luz, se muere y lo encuentran eso, alguno de los otros, y a lo mejor ese testamento no sale a la luz, ¿no? En cambio, si vos haces el testamento ante escribano, con presencia de los testigos, nosotros lo registramos en un registro de actos de última voluntad, ¿no? Entonces, cuando vamos a decir que es el mismo caso, van los sobrinos a decir, bueno, iniciamos la sucesión, el juez le va a pedir un oficio al registro del colegio, tanto al de Sí, capital como el de provincia, y va a decir, hay un testamento, el señor José Pérez, con este NI, ¿dio un testamento? Sí, es el ante el famoso escribano Juan 3003, de ¿no? 13, registro 782, tal fecha. No, el 3003 es para saber si hay otra sucesión Juicios iniciada, universal. porque cuando se inicia la sucesión, si había otra, tiene que ir a esa. Y en definitiva, siempre, por más que se pierda, o alguien encontró, si es por escritura, ese testamento, y uy, con este perdí un montón, lo rompo, bueno, no importa, porque va a salir después en el juicio sucesorio. Lo mismo que el reglamento, no se pierde nunca. Los originales Todo están lo que es por siempre, escritura no se pierde no se nunca. pierde nunca. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, vamos cerrando. Para que vamos a mirar cuánta gente hay, cuántos likes hay. ¿Cuánta gente hay? 39, no, hay más de 60 likes, no veo muchos Un likes. montón. A ver si ahora estoy refrescando. 39 likes hay. Bueno, después muchos también lo verán. Juan, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y nos vemos el jueves que viene a las 20 Dale, en punto para ver el tema de cuando los papelitos están flojos. dale, dale. Bueno, Está gracias flojito Marce, de gracias. papel. O sea, la casa está linda, tiene linda vista, pero está flojita de papeles. Aflojar papeles. Bueno, muchas Bueno, gracias, Marce, Juan. gracias, un Saludos. placer como siempre. Sí, sí. Y gracias a los que estuvieron en vivo y los que lo van a ver después. Bueno, dale. Nos vemos el jueves que viene en esta nueva charla. Gracias a todos. Dale, gracias, gracias Marce, un abrazo.